alguna consulta? No, doctora, ninguna. Voy a mostrarle unas imágenes. Me dicen si se observan y me disculpan porque tengo chicos y estarán gritando ahí por el fondo, se escucha, así que mil disculpas. Bueno, ¿se observa? ¿Se puede observar? Sí, doctora, se puede ver. Okay. Bueno, aquí tenemos, dijimos, las principales especies forrajeras, teníamos gramíneas y leguminosas. Dentro de las gramíneas teníamos, dijimos, a las nativas y a las cultivadas. Las gramíneas nativas dijimos que en su mayoría son perennes, arbustivos, semiarbustivos, algunas de característica más leñosa, ¿verdad? Y tenemos el nombre común, por ejemplo, acá, ayaragua. Este es un pasto, yaragua, y el nombre científico es Hiparrhemia rufa, ¿sí? También tenemos a la Setaria geniculata, que el nombre común sería Setaria, y en el caso de una nativa, y también tenemos al Axonopus compressus. El Axonopus compressus es el pasto de jardín, que es el pasto jesuita, ¿sí? El que suelen ver generalmente en los jardines, eh, como una linda alfombra, es el pasto jesuita. Y su nombre científico es Axonopus compressus. Luego tenemos al Chloris, que es otra gramínea nativa. Y está, dijimos, el Paspalum notatum, que es el Capipe caballu, el que tiene la inflorescencia en forma de horqueta. Ya más adelante, en la próxima clase, vamos a ir mostrando todo lo que son la parte botánica, los tipos de inflorescencias, ¿sí? Luego tenemos las gramíneas cultivadas que dijimos que podrían ser de corte, perdón, tendríamos las gramíneas cultivadas que eran de verano e invierno. Ambas pueden ser de corte y pisoteo. Las que son de corte, ¿se observa? ¿Se observa? Sí, doctora, se puede ver. Ok, bueno. Las que son de corte y que son estivales o de verano. Tenemos al maíz, que el nombre científico es maíz. Tenemos al sorgo, que el nombre científico es Sorghum bicolor, y al pasto elefante, que es Penicetum purpureum. El pasto elefante, en realidad, lo tenemos durante todo el año, ¿verdad? Solamente que al ser una especie más tropical, su mayor producción lo tienen en horas largas o temperaturas más altas, o sea que en verano. Si ya en otoño, invierno empieza a disminuir su crecimiento, ¿sí? Luego tenemos las pasturas cultivadas de invierno, que son de corte. En este caso le tenemos a la caña de azúcar, que su nombre científico es Saxarum officinarum. En cuanto a los nombres científicos, hago un paréntesis, tienen que ir manejando los nombres científicos porque agroestología se basa en conocer e identificar las especies, sus características, y generalmente lo vamos a identificar por el nombre científico, ya que el nombre científico lo vamos a encontrar en todas las bibliografías, en Google y en todo lo que ustedes quieran, pero sería más difícil encontrarlo con el nombre común. Entonces tienen que manejar sobre todo el nombre científico y también el nombre común. Pero el nombre científico le va a dar mayor, eh, ¿cómo se dice? Van a tener mayor oportunidad de conseguir informaciones, ya que es universal. Bueno, entonces la caña de azúcar es un forraje de corte, tiene aproximadamente 3 a 4% de proteína, suele usarse en invierno, ya que es una especie forrajera que tiene un ciclo de producción anual en donde termina prácticamente en invierno y su máxima producción lo encontramos o se dispone en invierno. Por eso es que el forraje
se utiliza en invierno, ¿sí? Lo encontramos durante todo el año, pero en crecimiento. Vuelvo a reiterar, en invierno alcanza su máximo punto de crecimiento y producción y por eso se lo utiliza en invierno, ¿sí? Cuando las otras especies tropicales no están disponibles, porque obviamente, por ejemplo, el pasto elefante empieza a disminuir su producción ya en otoño, ya empieza a lentecerse el crecimiento. Entonces, cuando empiezan a haber una escasez de especies forrajeras tropicales sobre todo, entonces se utilizan lo que son los cultivos de invierno. Eso sería una buena estrategia alimentaria, utilizar pasturas de invierno, en este caso la de corte, por ejemplo, la caña de azúcar. Bueno, esto en cuanto a pasturas de corte. Vamos a lo que son pasturas de pisoteo. Las pasturas de pisoteo o pastoreo, en donde se lo lleva al animal a pastorear. Las que se utilizan en verano son las braquiarias, todas las braquiarias. En este caso hay un ejemplo de la braquiaria brisanta. No se ve bien la imagen, pero yo les facilito luego las imágenes con el nombre científico en la plataforma. Luego tenemos, normalmente esto en presencial, mostrábamos la especie forrajera, traíamos las especies forrajeras en el aula y mostrábamos uno por uno, era lo máximo que podíamos conseguir. Entonces ahora nos queda mostrarlos por fotos, ¿verdad? Pero vamos a estar compartiendo buenas fotos y nombres científicos en la plataforma, reitero. Bueno, entonces como pisoteo o pastoreo tenemos a la braquiaria brisanta. Las braquiarias tienen una infinidad de especies. O sea, tenemos a la especie que es braquiaria brisanta. Tienen varias familias otra vez, braquiaria brisanta, braquiaria humidícula, rosiciencias, hay muchas, que luego en una clase específica de braquiarias lo vamos a mencionar uno por uno con sus características. Luego tenemos al Panicum maximum. Tenemos también el Panicum maximum, es una pastura que puede utilizarse a pastoreo y también de corte, pero más se lo utilizan en este caso a pastoreo. Es una pastura muy productiva, buena calidad bromatológica, son bastante exigentes en suelo, dijimos. Luego tenemos al Cynodon. Dentro de los Cynodon tenemos en este caso, por ejemplo, a la estrellita, tenemos al Tiston, las Bermudas, son pasturas nativas, yo creo que todos lo conocen, una estrellita, es bastante conocida, y son bastantes, no tienen inconvenientes en salir, ¿verdad? Podemos encontrarla en los costados de la calle, son bastante resistentes. Luego tenemos al Centro ciliaris, que es el pasto salina, que es también una pastura que puede utilizarse bastante bien como para pastoreo. En invierno, las pasturas cultivadas de invierno. Dijimos que son pasturas que se utilizan como una estrategia alimentaria en donde hay una escasez forrajera de las otras especies. ¿Y qué tenemos que implantar en invierno? Tenemos que implantar la avena, podemos implantar cebada, centeno, trigo. Hay varias especies que pueden ser utilizadas como una estrategia en invierno, que tienen muy buena característica bromatológica, tienen un ciclo de 3 meses. Esto quiere decir que si nosotros queremos usar en invierno, ya en marzo, ¿verdad, doctora Ali? Mediados de marzo ya tendríamos que estar implantando, para que podamos utilizarlo en invierno. Tienen un ciclo de 3 a 4 meses y pueden utilizarse según el manejo, pueden utilizarse 2 veces hasta 3 veces en cuanto a pastoreo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una parcela de avena, según manejo de pastoreo, puede utilizarse una primera vez, se espera unos 30 días, una segunda vez, y la tercera vez ya es dependiendo de nuestro manejo. Si nos da todavía el tiempo en cuanto a las temperaturas y el clima, podemos usar una tercera vez. ¿Sí? Lo mismo para la cebada y el centeno. ¿Consultas hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, Ya, doctora. ya vamos terminando, ¿sí?
Luego vamos a las leguminosas. Hasta ahí fue todo lo que era gramíneas, vuelvo a repetir. Tenemos dos especies forrajeras grandes, las gramíneas, las leguminosas. Las gramíneas teníamos gramíneas nativas y gramíneas cultivadas. Ambas tienen sus características, sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de las nativas es que son muy utilizadas, sobre todo a, ¿cómo se dice? A pastoreo cuando es extensivo, ¿sí? Y cuando es grandes extensiones se suelen usar muchas las pasturas nativas. Y también tenemos las cultivadas, la ventaja de esas que son más resistentes también las nativas, las exigentes son las cultivadas, esa es una de las desventajas, que tenemos que darle una buena calidad de suelo para que podamos obtener su máximo potencial. Si bien hay pasturas cultivadas que se adaptan bien también a suelos medios. Bueno, dijimos que dividíamos en verano e invierno, que podían utilizarse según su uso, podía ser de corte y podían ser de pisoteo. Bueno, luego pasamos a las leguminosas. Dijimos las características de las leguminosas y ahora vamos a las familias. Y quiero mostrarles las características. Acá no se observa bien, pero voy a ver si puedo agrandar un poquito. Ahí, ¿se observa un poco mejor? Bueno, la característica de las leguminosas, a diferencia de las gramíneas, es que son dicotiledóneas. Una misma semilla son dicotiledóneas, a diferencia de las gramíneas que son monocotiledóneas. Dijimos que las leguminosas tienen, vamos a hablar de botánica después, pero le da una rápida pincelada, tienen hojas compuestas, esto tenemos acá una trifoliada, tienen hojas compuestas a diferencia de las gramíneas. Por ejemplo, ¿quién conoce el maíz? La hoja del maíz es una hoja fina, lanceolada, larga, ¿sí? Una sola hoja, como una vaina. Sin embargo, las hojas de las leguminosas son en formas, son compuestas, como el trébol y esas cosas, ¿verdad? La otra característica es que tienen su raíz en forma pivotante, son profundas, pivotantes, y en su raíz tienen unos nódulos. Esa es la característica que yo le había mencionado, ¿sí? En simbiosis con los hongos, con el Phytomycin tartarum, incorporan nitrógeno atmosférico al suelo. Dijimos que había la familia papilonoides, mimosoides y casalpinoides. Cada una de estas familias de leguminosas tienen ciertas características. En algunas que son rastreras, unas que son arbustivas y otras que son más árboles o pueden también considerarse como maleza. De estas tres subfamilias, tenemos que mencionar que las salsipinoides son consideradas malezas, son leguminosas, pero son consideradas malezas ya que estas no incorporan nitrógeno al suelo. ¿Se entiende? Son, por su característica, por la morfología de la planta, están dentro de lo que es leguminosa, pero al no incorporar nitrógeno atmosférico al suelo y dar esa característica específica de la leguminosa, se lo considera maleza, desde el punto de vista de interés ganadero, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de las papilonoides. Tenemos al Cajanus cajan, en donde el nombre científico es el Cumandagüiraí. Después le tenemos al Desmodium, el Desmodium intortum, que es otra leguminosa. Luego le tenemos al Centrosema pubens, al Arachis pintoi, que es el maní forrajero. El maní forrajero, o el Arachis pintoi, es una leguminosa rastrera que se encuentra generalmente en los patios, tienen una inflorescencia, una florcita amarilla, ¿sí? Y el Cajanus cajan es un arbusto, que es el Commandaura, y suele darse generalmente a las cabras, ¿verdad? Tiene un buen contenido de proteína. Centrosema pubens es otra leguminosa, el Desmodium, que es el famoso taja-taja. ¿Quién conoce el taja-taja? El que se te pega todo por la ropa cuando uno camina. Esa es una leguminosa, tiene una flor lila y, ¿cómo se dice?
incorpora también nitrógeno al suelo, o sea que no es tan perjudicial como se puede ver cuando se nos pega todo por el pantalón, ¿verdad? Eso se llama Desmodium, el nombre científico. Hay otra característica de la leguminosa muy importante que no les mencioné, que acá les voy a mencionar. Otra subfamilia de mimosoidea es que tienen la característica de estas plantitas, es que tienen, de esta subfamilia, es que tienen, las flores son en forma de pompón. Pueden ser blanco, pueden ser rosadito, pueden ser lila. Esas son las características de las mimosoideas. Y entre ellas le tenemos al desmantus, tenemos al árbol que es ingá, tenemos a la mimosa que es el famoso yuquerí, y tenemos a la común, leucaena nada más, un árbol, ¿sí? Bueno, la característica de las leguminosas, a diferencia de las gramíneas, es que sus semillas están en vainas. Dentro de esta vaina van a encontrar la semilla del inga. Dentro de la vaina de la leucaena van a encontrar la semilla de la leucaena. Igualmente, dentro de lo que es el desmodium, dentro de esa vaina que se nos pega todo por el pantalón cuando caminamos, dentro de ello está la semilla. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir. Las semillas de las leucaenas están en vainas. Sin embargo, en las gramíneas sus semillas están expuestas. Se observa bien sus semillas. Esa es la diferencia de las leguminosas. Luego vamos a la otra familia, subfamilia, las casalpinoides, que son las cena. Casalpinoides son características, son consideradas malezas, vuelvo a decir, por no incorporar nitrógeno fosfórico al suelo, pero por sus características morfológicas, sus hojas compuestas, sus semillas en vainas, son leguminosas, pero reitero, desde el punto de vista de interés ganadero o agronómico, son consideradas malezas. Las cenas tienen una característica también, aparte de ser maleza, que tenemos dos tipos de cenas, ocáceas. Las cenas ocáceas. Tenemos una variedad que es el Taperuma monotí, que es el Cassia tora o cena tora. Tiene, son iguales prácticamente, pero la hoja en este caso es más ovalado y en el Taperuma la hoja es más puntiagudo. La vaina es un poco más ondulado, mientras que en el Taperuma la vaina es como una espada. Esas son las diferencias, pero las florcitas son las mismas, igualitas son. O sea que tienes que tener una buena, tienes que saber bien diferenciar para poder decir esta es una Taperuma y esta es un Taperuma monotí. ¿Por qué es importante reconocer esta planta? Porque dijimos que en específica este tipo de cenas, el Taperuma que es el Sena occidentalis, es una planta tóxica que produce necrosis cemental muscular en bovinos y bastante tóxico en realidad. Entonces es muy importante a la hora de recorrer potreros y encontrar sintomatologías características de esa patología. Entonces tienen que recorrer potreros y tienen que identificar al Sena occidentalis o al Taperuma que lo tenemos aquí a la derecha de mi pantalla, ¿verdad? Eso sería el Sena occidentalis o la ocácea. Sena ocácea occidentalis. ¿Consultas hasta aquí? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablaste de que las gramíneas se pueden utilizar para corte o podría ser utilizada también para pisoteo, ¿cuál sería el propósito de que se utilice para pisoteo? ¿Sería prevenir la erosión y ese tipo de cosas? No, en realidad por la característica de la especie, pero sí está en relación también en la erosión desde el punto de vista ecológico, pero más bien es por el tipo de crecimiento del forraje. Por ejemplo, a ver, por decirte, un pasto elefante tiene una característica erecto-matosa, tiene una altura que a partir de los 1,5 o 1,5 de altura recién está en condiciones de ser consumido, ¿verdad? Es ahí en donde realmente el forraje está con todas las características para ser consumido. Sin embargo,
Una braquiaria brisanta tiene un crecimiento también erecto, pero su altura de crecimiento es hasta los, por decir, en el caso de la brisanta puede llegar hasta los 60, 80, según las características del suelo también, ¿verdad? Entonces el pasto, el animal puede ir y puede pastorear sin inconvenientes, ¿verdad? Sobre ese tipo de forraje, por el tipo de crecimiento en realidad, y también a veces por la característica del pasto. El Penicetum purpureum, que es el pasto elefante, por decirte que es un pasto de corte, tiene una característica de las hojas, que no sé no me acuerdo cómo se llama en guaraní, si está ahí la otra, Ali me ayuda, o las otras dos colegas, pero tiene una característica que en forma normal, botánicamente se le dice que tienen vellosidades o las hojas pilosas. En otras cosas, creo que es yoja, te pica todo, ¿verdad? Entonces, también es importante, se lo puede también introducir al animal en este tipo de pasto, pero tiene que llegar hasta 1,5 de altura nada más. Pasado eso ya le va a dificultar al animal consumir toda la planta y también es piloso, o sea, molesta un poco las hojas. Me, no sé si te ayudé, te respondí. Sí, gracias, doctora. Dale, De hecho gracias. de hecho que los pastos de pisoteo, por su morfología, normalmente ayudan mucho también a evitar la erosión. Son pastos que, hablando mal y pronto, a medida que va creciendo y se va difundiendo y va ganando espacio, entonces, de acuerdo al tiempo en que está dentro de ese piquete, ya de repente ellos están haciendo como una barrera natural, de tal manera a que en caso de que haya erosión, sea ella un impedimento para dicha erosión, por un lado. Y por otro lado también eh, hace de que el suelo no esté tan descubierto. Es decir, que son características de crecimiento que tiene ese pasto de pisoteo, ya que son rastreros, exactamente, doctora, ya que son rastreros. Mientras que los de corte, perdón, los de corte son erectomatosos y normalmente eh, no cubren todo el suelo en donde ellas están implementadas o están implantados. Sí se puede hacer un pastoreo directo con el pasto elefante, solo que hay que tener mucho cuidado, considerando que si nosotros le damos o metemos animales en un estadio muy avanzado, que ya son pastos muy altos de repente, lo que hacen los animales es destruir ese piquete con la pastura. Y lo que queremos hacer cuando metemos animales es que ellos aprovechen el pasto que nosotros le estamos ofreciendo. Y lógicamente no en detrimento al perjuicio contra el pasto. Es decir, que tenemos que tratar de que esos animales, más o menos hablando mal y pronto, sean como más, algo como que, no digo simbiosis porque dentro de todo no dependen de ese pasto en sí, sino que también se ayuden unos a otros de tal manera a que cuando meto animales voy también metiendo un poco de abono, considerando que hay materia fecal de por medio, pero sin destruir, porque acuérdense que los lugares en donde los animales van bosteando, van orinando, esos lugares ellos luego no lo consumen. Entonces, hay que cuidar un poquitito de esos detalles de tal manera que de cuidar nuestra pastura, de no degradar muy rápido ni no destruir tampoco dentro de todo. Gracias, doctora, muchas gracias. Alberto, así es. Todo lo que son de corte y específicamente aquellos que tienen un porte, o sea, siempre todos los forrajes a medida que va llegando a la etapa reproductiva, van disminuyendo la calidad bromatológica. Es inversamente proporcional a la producción en sí.
si bien un pasto de corte, por ejemplo, un erecto matoso como el pasto elefante o otro tipo de pasto que son erectos también, cuando va alcanzando una mayor altura de corte o de crecimiento, va alcanzando una mayor producción de forraje verde por hectárea, pero es indirectamente proporcional a su calidad bromatológica. A medida que el pasto va creciendo, y llegando a la etapa reproductiva, que es cuando se va encañando los pastos, entonces aumenta la producción de forraje, sí, porque es más alto, va a haber mayor producción, pero en cuanto a calidad aromatológica disminuye, ya que hay mayor cantidad de lignina también a medida que el pasto va aumentando de crecimiento. Y por ende se vuelve menos digestible y disminuye la calidad aromatológica, por así decir. Es indirectamente proporcional la producción de forraje verde con la calidad bromatológica. Por eso es muy importante llegar a un equilibrio en donde tiene una altura de corte. Por eso es que hay una altura de corte, por decir así, propuesto para que el animal consuma, en donde se alcanza ese equilibrio, en donde hay una buena producción y una buena calidad bromatológica. Por debajo de esa altura de corte, el forraje tiene menor porcentaje de materia seca, no rinde, tiene mucho porcentaje de agua y puede producir también, en algunos casos, deyecciones acuosas en los animales. Por encima de esa altura de corte se vuelve más fibroso, más lignina y disminuye la calidad bromatológica. Por eso siempre hay que respetar la altura de corte o de consumo de cada forraje. Profe, hasta aquí la clase. Yo creo que en la próxima clase vamos a hablar un poco más específico en cuanto a botánica, bien específico las características. Si quieren agregar algo los colegas, bienvenidos. Por mi parte, hasta aquí dejamos lo que es la clase. Espero la colaboración de los demás colegas si tienen algo que aportar o consulta de los estudiantes. Y vayan poniendo presente en el chat también, por favor. Doctora, a modo de aclaración nada más quería hacerte una consultita. Estuviste mencionando que dentro de las leguminosas se considera maleza por no incorporar nitrógeno al suelo. ¿Eso sería solo una de las subfamilias o existen más? Específicamente las salsas pinoides, las casas pinoides que son las cenas o las casas